Bienvenidos a Ciencia SOS. En esta ocasión vamos a estudiar la cinética de Michaeli y Menten, pero lo vamos a desarrollar con datos experimentales que nos permitirán diseñar una gráfica con el Excel. Para poder hacerlo de manera más precisa vamos a utilizar la doble recíproca de Lineweaver-Berg. Esta doble recíproca nos permite tener valores precisos de la velocidad máxima. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros utilizamos el gráfico de Michaeli y Menten, nos encontramos que no vamos a hallar nunca el valor de la velocidad máxima debido a que la gráfica que se genera es una asíntota. En cambio, con la doble recíproca podremos obtener valores precisos de la velocidad máxima y así también poder obtener los valores de km para una reacción catalizada por una enzima. Esto consiste en tomar todos los datos que tenemos nosotros y obtener el recíproco de estos datos. Bueno, el recíproco se obtiene teniendo el 1 y dividiendo el 1 por los datos que vamos teniendo de manera experimental, ya que nos entreguen las tablas de información. Entonces así vamos a tener en el eje Y todas las velocidades con su recíproco, ¿ya? En el eje X vamos a tener todas las concentraciones de sustrato con su respectivo recíproco, ¿ven? Y lo interesante es que la pendiente de lo que nos va a entregar la línea de nuestros valores gráficos es igual a la km partido por la velocidad máxima, ¿ya? Entonces por ahí podríamos obtener estos valores. Donde intersecta la gráfica con el eje Y del recíproco de la velocidad, vamos a tener la velocidad máxima. 1 partido por la velocidad máxima, ¿ya? Y aquí donde intersecta con el eje de la X, donde tenemos el recíproco de la concentración de sustrato, vamos a tener menos 1 de la km, el recíproco de la km. Entonces, si nosotros tenemos la pendiente y la intersección, vamos a poder obtener tanto la km como la velocidad máxima de una reacción. Para hacerlo, como les dije, lo vamos a desarrollar gráficamente en el Excel. Ahora les voy a entregar los datos. Obsérvenlo. Bien, ahora lo que basta es solamente comenzar a desarrollarlo en el Excel. ¿Quieren saber cómo se hace? Yo se los voy a explicar. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestros datos experimentales. Lo que hay que hacer primero es obtener el recíproco de toda esta información. Entonces ponemos una fórmula que es igual 1 dividido por la concentración de sustrato para tener el recíproco de la concentración de sustrato. Ahora lo hacemos con la velocidad sin inhibidor. Enter. Y la velocidad, pero con el inhibidor. Los recíprocos, ¿ven? Y ahora para poder obtener los demás valores, simplemente copiamos la fórmula, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Ven? Tomamos aquí con esa cruz y copiamos la fórmula. Lo mismo acá, nos ponemos en este extremo y copiamos la fórmula hacia abajo. Y tenemos todos los valores de sus recíprocos y con esta información obtenemos la gráfica. Ennegrecemos, vamos a insertar, buscamos el gráfico de dispersión lineal, y tenemos el gráfico, ¿ven? Ahora solamente lo corregimos un poco, lo agrandamos, y acá como pueden ver no tenemos la intersección, entonces aquí lo que hacemos es ubicarnos con la flecha de aquí, hacer clic en el botón derecho, agregar línea de tendencia, y ahí buscamos donde dice, en esta ventana donde dice extrapolar, ponemos aquí, en el futuro ponemos 2, ¿ven? Y en el pasado ponemos 2 también, y ahí nos dan las extrapolaciones e interpolaciones de la gráfica. Hacemos lo mismo con la otra línea, con el valor de los gráficos, pero sin inhibidor. Entonces nos ubicamos acá y botón derecho, agregar línea de tendencia. Y ahí buscamos, en esta ventana, extrapolar. Ponemos acá un 2 y aquí un 2. Los valores de extrapolar dependen del tipo de gráfico, de los datos que tengan del gráfico. Pueden extrapolar lo que sea necesario. ¿Ya? Perfecto. Y listo. Y ahí tenemos nuestra gráfica. Si ustedes quieren la pueden ennegrecer para que se vea más bonita.
ya agregar más información o quitarle información. Eso ya lo podrían hacer ustedes. Continuemos ahora con esto otro. Lo que necesitamos es la pendiente. Para eso usamos una fórmula que trae el Excel. Igual, escribimos pendiente. Ahí está, le hacemos doble clic y buscamos los valores, como dice acá, del eje conocido, del eje X, que es la velocidad. Sin inhibidor, desde acá, 2 puntos, hasta acá, punto y coma. Ahora del eje conocido, el eje X, no olvidemos el eje X es el eje de las variables dependientes. Desde ahí, 2 puntos, hasta acá. Cierre de paréntesis, enter. Y ahí tenemos la pendiente sin inhibidor. Y ahora lo mismo, con inhibidor igual, ponemos pendiente, doble clic, los valores que están en el eje Y, ¿cierto? En la variable dependiente, desde ahí, 2 puntos, hasta acá, punto y coma, y lo que están en el eje X, que son los mismos, 2 puntos, hasta acá, y cierre de paréntesis, y le damos un enter, y tenemos la pendiente. Ahora la intersección. Igual ponemos intersección del eje, doble clic, y vamos a los datos del eje Y, la variable dependiente, 2 puntos hasta acá. Luego punto y coma, la variable independiente, el eje Y, X, 2 puntos hasta acá. Cierre de paréntesis, enter. Y tenemos la intersección. Lo mismo en la concentración que se va formando la velocidad con inhibidor. Igual, intersección, doble clic. La marcamos acá desde la variable dependiente, eje Y, desde ahí hasta acá, punto y coma, y la variable independiente. Cierre hasta acá, sí, cierre de paréntesis, enter. Y ahí tenemos la intersección, ¿ven? Entonces, con la intersección vamos a obtener la velocidad máxima con esta fórmula que ven acá. Perfecto, entonces, para poder obtenerla, como se ve en la fórmula, simplemente sería el recíproco de la intersección. Entonces ponemos igual 1 dividido por la intersección. Sin encima, enter. Lo mismo acá. Igual 1 dividido por la intersección. Y enter. Y ahí tenemos la velocidad máxima. Y ahora la km, que sería, como lo indica la fórmula, la pendiente igual a km partido por la velocidad máxima. Entonces simplemente multiplicamos la pendiente por la velocidad máxima y tendremos la km. Ponemos ahí. Igual la pendiente asterisco multiplicado por la velocidad máxima. Enter. Y ahí está la km. Sin inhibidor. De nuevo. Igual la pendiente multiplicada por la velocidad máxima. Y ahí tenemos la km con inhibidor. Hay algunas variaciones. ¿Qué nos puede decir toda esta información y este gráfico? Bien, como pueden darse cuenta ya hicimos nuestro gráfico y podemos analizarlo desde muchos aspectos, con los datos tabulados, obtenidos a partir de las fórmulas, o simplemente echando un vistazo al gráfico que se parece mucho a este de acá. Con la presencia de inhibidor y sin inhibidor vemos que la velocidad nos varía mucho y podemos darnos cuenta que aquí también se mantiene. Fíjense, la pendiente nos dio este valor sin inhibidor y este valor con inhibidor. La intersección nos dio este número con inhibidor y este otro sin inhibidor y este otro valor con inhibidor. Como dijimos recién, en la intersección nosotros tenemos la mitad de la velocidad máxima. Entonces, si usamos la intersección, como se ve acá en esta formulita, podemos obtener despejando la velocidad máxima, y me da que la velocidad máxima es de 474,5 microgramos de producto por hora que se va formando. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad máxima con el inhibidor? Despejamos también la incógnita y tenemos que la velocidad máxima es 503,6 microgramos que se forman de inhibidor por hora. Entonces, como pueden ver,
las velocidades máximas casi andan ahí, ¿cierto? Casi iguales, prácticamente podríamos decir que se mantienen constantes. Aunque hay cierta diferencia, pero es mínima, microgramos, muy pequeña, ¿ya? Esto ocurre entonces, con la velocidad máxima se mantiene. ¿Y qué pasa con la KM? Como dijimos anteriormente, nosotros podemos obtener el valor de la KM con la pendiente, ya que la pendiente es la KM partido por la velocidad máxima. Obtenemos entonces la velocidad máxima y a partir de ello, con la pendiente, sin inhibidor, tenemos el valor de la KM y con inhibidor hacemos lo mismo y tenemos el nuevo valor de KM. Y como se pueden dar cuenta, aumenta considerablemente, casi duplica prácticamente, se duplica el valor de la KM, ¿cierto? En el caso de la presencia de un inhibidor. Recuerden ustedes, ¿qué nos informa la KM? ¿Vieron el video de cinética enzimática? Entonces podrán recordar que la KM nos informa acerca de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Si la KM aumenta, es que la afinidad de la enzima por el sustrato disminuye. ¿Y por qué está disminuyendo esta afinidad? Porque este inhibidor es un inhibidor de tipo competitivo, correcto. Cuando nosotros tenemos un inhibidor competitivo, tenemos que ese inhibidor compite con la enzima, con el sustrato por el sitio activo de la enzima y eso hace que la afinidad disminuya. Entonces, cuando tenemos un inhibidor competitivo, vamos a tener este efecto en la actividad enzimática. ¿Qué pasará con un inhibidor no competitivo? Bueno, en ese caso las KM tendrían que mantenerse y debiera haber una variación en la velocidad máxima. Tendrán que graficarlo para poder comprobarlo. Muy bien, muchachos. Espero que les haya gustado este análisis. Nos vemos en otro capítulo de Ciencia SOS. Que estén muy bien. Adiós.